Unidad 4. Cálculo de instalaciones de agua potable. En esta unidad veremos cómo el RIDA y la NCH 2485 organizan el cálculo de las instalaciones de agua potable, y también veremos en una segunda parte los pasos que tenemos que dar para calcular los tres grandes elementos de una instalación. En primer lugar, las conducciones; en segundo lugar, las piezas singulares; y en tercer lugar, los equipos, que pueden ser de presión y acumulación. Deben de tener en cuenta que el cálculo de una instalación no es un proceso lineal, es decir, se parte de un diseño inicial, se calcula y una vez tenemos los resultados del cálculo hay que comprobar los valores límite que establece la normativa para ciertos parámetros. Si esos valores no se cumplen, se deben efectuar unas correcciones que implicarán cambios en el diseño. Por lo tanto, comenzaremos otra vez con un diseño corregido de la instalación. Normalmente, como regla general, se pueden necesitar entre 2 y 3 diseños preliminares antes de llegar a la solución final. En esta diapositiva pueden ver los requisitos básicos que establece el RIDA para calcular las instalaciones de agua potable. Igualmente, antes de iniciar el cálculo, deben de comprobar que disponen de una información básica. En primer lugar, los planos del edificio. En segundo lugar, un prediseño de la instalación. Deben tener al menos la longitud de las conducciones de manera esquemática. También deben conocer el número de usuarios y de artefactos que consumen agua en la instalación y las cotas altimétricas a nivel de piso terminado de cada tramo de la instalación. El cálculo de necesidades y dotaciones es el primer paso que deben hacer en el cálculo. Según el anexo 3 del RIDA, deben calcular el caudal instalado, que es la suma aritmética del gasto individual de cada artefacto en un tramo considerado. Puesto que el caudal instalado no es una representación realista de lo que se consume en una instalación de agua potable, el RIDA también establece el caudal máximo probable, que es un concepto probabilístico. El caudal máximo probable se calcula a partir del caudal instalado con esta fórmula. Veámoslo con un ejemplo. Imagínense que tenemos este edificio de departamentos con los siguientes datos. La instalación está dividida en 6 niveles, nombrados con números, y van de puntos a puntos que están nombrados con letras. Para cada tramo se ha calculado en primer lugar el caudal instalado, que se ve en la columna central de esta tabla, y el caudal máximo probable, que se ve en la segunda columna entrando por la derecha de la tabla. En la columna más a la derecha de la tabla se ve el porcentaje que el caudal máximo probable representa respecto del caudal instalado. Como pueden ver, puesto que el caudal instalado aumenta, el caudal máximo probable representa un porcentaje menor del anterior. ¿Esto qué significa? Que en instalaciones grandes la probabilidad de que todos los grifos, todos los aparatos que consumen agua se usen a la vez es bastante menor que en instalaciones pequeñas. Una vez calculado el caudal máximo probable o QMP para cada tramo de la instalación, pasamos a calcular las conducciones, que son los elementos principales de la instalación. Para resumir el cálculo y tenerlo ordenado, pueden usar estas tablas que están en el anexo D de la NCH 2485 o en el artículo 52 del RIDA. En primer lugar, deben realizar un tanteo con la fórmula conocida de caudal es igual a velocidad por sección. El caudal es igual al caudal máximo probable y la velocidad viene limitada por el artículo 53 de la NCH 2485. Con eso se obtiene una sección inicial que se transforma en una sección comercial. Una vez obtenida la sección comercial, mediante catálogo del fabricante o tablas disponibles en manuales técnicos, se procede a calcular la pérdida de carga por metro lineal de conducción según la fórmula que aplique, ya sea para agua fría o agua caliente,
o conducciones de más o menos de 100 milímetros de diámetro. Para calcular las pérdidas de carga totales, también hay que tener en cuenta la diferencia de cota entre los puntos de la instalación. Por eso decíamos anteriormente que tenemos que tener información sobre la cota a la que se sitúa cada llave de la instalación. Normalmente se toma un punto de referencia al que se le da altura geométrica cero, que es donde está el estanque o el grupo de presión. Pasamos a continuación al cálculo de las piezas singulares. Este cálculo se puede hacer de dos maneras, por el método de las longitudes equivalentes o por el método cinético. El método de las longitudes equivalentes es bastante sencillo. Solo tienen que ir al anexo C de la NCH 2485 y encontrar una longitud equivalente de tubo para cada tipo de pieza y cada diámetro de conducción. Este método lo que hace en la práctica es asimilar cada pieza o cada elemento especial a una longitud equivalente de tubo. El otro método, que es el cinético, emplea una metodología ligeramente diferente. En primer lugar, deben de buscar el coeficiente K que corresponda a cada accesorio o pieza singular que tengan en la instalación y luego introducirlo en la fórmula que pueden ver en la diapositiva. Ello les dará una pérdida de carga puntual, que recuerden, esta pérdida de carga es puntual, no por metro de conducción. Esta es la diferencia principal entre el método cinético y el método de las longitudes equivalentes. Los medidores son unos elementos especiales cuya pérdida de carga se calcula con una fórmula singular, que es la establecida en el artículo 52. Por lo tanto, esta fórmula deberán usarla siempre que encuentren un medidor en el recorrido de la instalación. Resumidamente, el cálculo de conducciones, tramos y piezas singulares se puede expresar en el siguiente esquema. Hay que tener en cuenta una serie de consideraciones sobre el cálculo. En primer lugar, debemos asegurar unas presiones mínimas en cada grifo o en la llave más desfavorable, dependiendo de si la instalación tiene grupo de presión o no tiene grupo de presión. No existe un método infalible para saber cuál es el punto más desfavorable, pero, como ven ahí, podemos tener una serie de recomendaciones dependiendo si la instalación es predominantemente vertical u horizontal. También debemos tener en cuenta que podemos adoptar ciertas simplificaciones para tramos sencillos. El tercer gran bloque se refiere al cálculo de equipos especiales de la instalación. Comenzaremos con los equipos de presión. Cuando en el punto más desfavorable de la instalación la presión no llega a los mínimos que pide la NCH 2485, se deben instalar equipos de presión. En primer lugar, el número de bombas que tenemos que instalar, excluida la de reserva, viene definida por el caudal máximo probable de la instalación. Es decir, contra más grande sea la instalación, más bombas tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué se hace esto? Para que si alguna bomba falla o tiene que repararse, la instalación no se quede sin presión. Para una bomba debemos de calcular dos datos importantes, la presión mínima de arranque y la presión máxima de paro. Para ello, para calcular estos datos debemos de usar los siguientes datos de entrada, el caudal máximo probable y la presión que debe de salvar la bomba. Con todo eso obtendremos una potencia que llevaremos a un catálogo comercial de bombas y escogeremos un modelo. La presión mínima de arranque es la presión mínima que debe de dar la bomba para suministrar la presión mínima requerida en el grifo más desfavorable y se obtiene mediante la fórmula que pueden ver ahí. Por otro lado, la presión máxima de arranque o presión de parada es la presión mínima más 12 metros columna de agua. ¿Por qué se limita la presión máxima? Para prevenir que en la instalación haya mucha variación de presión.
También tienen que tener en cuenta que en ningún punto de la instalación se pueden superar los 50 metros columna de agua, puesto que a altas presiones los materiales se pueden fatigar y eventualmente romperse. La potencia de la bomba se calcula con la fórmula que pueden ver ahí. Simplemente sustituyendo las variables y aplicando, se obtiene la potencia en vatios, kilovatios o caballos de potencia. Llevándolo a un catálogo, se puede obtener el modelo de bomba que necesitemos. En este esquema pueden ver resumidos todos los pasos que tenemos que dar para saber si tenemos que poner bombas o no y cómo debemos calcularlas. Es importante también destacar que debemos poner llave de corte a la entrada y a la salida de la bomba. Finalmente, veremos cómo se calculan los equipos de acumulación. Este cálculo es muy sencillo. Si el edificio tiene 4 o más pisos, deben de ponerse equipos de acumulación, es decir, estanques de agua. Las dimensiones del estanque dependen del uso del edificio. Normalmente hay una regla que es que como mínimo deben de acumular el 50% del consumo medio diario del edificio. El consumo medio diario del edificio se puede calcular mediante un anexo del RIDA. En este esquema pueden ver resumido cuáles son los pasos que hay que dar para comprobar si necesitamos equipos de acumulación y, en el caso de que así fuera, cómo determinar su tipo, posición y volumen. Una vez que obtengamos el volumen, es importante destacar que si el estanque de acumulación tiene más de 20 metros cúbicos o 20.000 litros, debemos dividirlo en estanques más pequeños.